Conecta más secundaria Matemáticas 2. A continuación te explicaré cómo se resuelve la secuencia 1. Incluye la lección 1, 2 y 3, de la página 12 a la página 17. Secuencia 1. Multiplicación y división de fracciones y decimales. Lección 1. Factores de escala sucesivos. Analiza la información y responde. Al aplicar el factor de escala 1.5 al dibujo A1 se obtiene el dibujo A2. Vamos a sacar las medidas del dibujo A1, tomando como unidad cada pequeño cuadro. Las medidas de sus lados quedarían: lado A igual a 3, lado B igual a 6, lado C igual a 9, lado D igual a 18 y lado E igual a 2. Para que entiendas que es un factor de escala usaremos como ejemplo aplicar un factor de escala 1. Esto quiere decir que cada uno de los lados de la figura A1 será multiplicada por 1. Ahora al aplicar el factor de escala 1.5, cada lado será multiplicado por 1.5. Con estos nuevos datos dibujaremos una nueva figura que le llamaremos dibujo A2. Así es como obtenemos a partir del dibujo A1 el dibujo A2, aplicando un factor de escala 1.5 al dibujo A1. Al aplicar el factor de escala 2 al dibujo A2 se obtiene el dibujo A3. A las nuevas medidas del dibujo A2 los multiplicamos por 2. Las medidas de los lados del dibujo A3 quedarían así, dibujando quedaría una figura de mayor tamaño. Inciso A, resuelto anteriormente. Inciso B, averigua qué factor de escala permite pasar directamente del dibujo A1 al A3, sin necesidad de calcular las medidas de A2. Luego aplica ese factor a las medidas de A1 y verifica que las medidas resultantes sean las mismas que las del dibujo A3 que trazaste. Tenemos los tres datos de las medidas de cada dibujo. Las medidas del dibujo A1 se multiplicaron por el factor 1.5 para obtener las medidas de A2. Y para pasar de A1 a A3 directamente se tiene que multiplicar por el factor 3. Actividad 1. Responde lo que se pide. Inciso A. Al aplicar el factor de escala 1/3 al dibujo A1 se obtiene A4. Al aplicar el factor 2 a A4 se obtiene A5. Tenemos las medidas del dibujo A1. Multiplicamos por 1/3. Pon pausa para observar bien las operaciones. Y se obtienen las medidas del dibujo A4. Multiplicamos las medidas del dibujo A4 por 2. Pon pausa para observar bien las operaciones. Y obtenemos las medidas del dibujo A5. El factor de escala para pasar del dibujo A1 al dibujo A5 es 2/3. Pon pausa para observar bien las operaciones. Expliquen qué dibujo es más grande, A1 o A5. Al comparar las medidas de los dos dibujos, A1 es más grande. Si el factor de escala es menor a 1 se reduce y si es mayor a 1 se amplia. Inciso B, se resolvió anteriormente. Inciso C, hagan el dibujo A5 en papel cuadriculado. Así quedaría el dibujo A5. Inciso D, se resolvió anteriormente, la respuesta es factor de escala 2/3. Actividad 2, escribe lo que falta. Nos muestran 3 casillas, por 2 y por 3, con una casilla vacía. Usaremos un número cualquiera llamado A. A este número A al aplicar el factor 2, queda como 2A. A 2A, aplicamos el factor 3 y queda como 6A. Entonces en la casilla vacía debe ir el factor que pase directo de A a 6A, sin pasar por 2A. La respuesta queda factor de escala 6. Para las siguientes casillas vacías se resuelven de manera similar. Pon pausa para observar bien los detalles.
Lección 2. Factores inversos. Actividad 1. Se aplicó el factor de escala 4 a una figura B1 y se obtuvo B2. Los datos que nos dan son las medidas del dibujo B2. Al dibujo B1 se le aplicó el factor de escala 4 para poder llegar a las medidas de B2. Hagamos los cálculos. Iniciemos con el lado A. Para despejar a la letra A de la ecuación, tenemos que quitar el 4. Dividiendo por 4, recordemos que 4 entre 4 es igual a 1. Dividimos entre 4 ambos lados de la ecuación para que estén en equilibrio, entonces nos quedaría como A por 1 igual a 1, pero A por 1 es igual a solo la letra A. Aplicamos lo mismo para todos los lados restantes. Pon pausa para observar bien los detalles. Inciso A. Con los cálculos anteriores se obtuvieron las medidas de la figura B1. Inciso B. ¿Qué factor se debe aplicar a la figura B2 para obtener B1? El factor es un cuarto. Inciso C. De manera más general, si el factor que se aplica a una figura para obtener otra es por n. ¿Cuál es el factor inverso? Es decir, el que aplicado a la segunda figura produce la figura original. Entonces n sería un número cualquiera. En el ejemplo anterior el factor n es 4. El factor queda por 4. Si n es igual a 5, queda el factor por 5. Si n igual a 6, queda el factor por 6. Si n igual a 10, queda por 10. Entonces el inverso del factor n es igual a 1 entre dn. En el ejercicio n igual a 4, queda como factor por 4 y su inverso quedó como 1 entre d4. Actividad 2. Anoten los factores que faltan. Así quedaría resuelta la tabla. Cada factor multiplicado por su inverso da como resultado la unidad. Actividad 3. Este ejercicio es como el de la actividad 1. Pon pausa para observar bien los detalles de cada operación. Así quedarían los valores de la figura C1. Inciso A. ¿Qué figura es mayor, C1 o C2? Al comparar los valores de ambas figuras, C1 es mayor. Calcular los factores inversos en los óvalos inferiores. Con los datos de la figura C2 obtenemos las medidas de los lados de la figura C1, como en el ejercicio anterior. Pon pausa para observar bien los detalles de cada operación. Como segundo paso, multiplicamos las medidas de la figura C1 por el factor 1/5. Pon pausa para observar bien los detalles de cada operación. Para comprobar multiplicamos por el factor 2 y obtenemos los valores de la figura C2. Pon pausa para observar bien los detalles de cada operación. Multiplicamos por sus factores inversos, así quedaría resuelta la actividad. Actividad 4. Anota los factores que faltan en los diagramas. Como dato tenemos, las medidas de la figura 1, lo representamos como F1. Al multiplicar F1 por el factor 7/4, da como resultado los valores de la figura 3, representamos como F3. Para obtener los valores de la figura 2, representamos como F2. Hay dos factores posibles, multiplicar por 1/4 o multiplicar por 7. Usaremos el factor 1/4, y para pasar de la figura 2 a la figura 3, multiplicamos por el factor 7. Si usas el factor 7 primero, entonces el factor 1/4 va después. Ahora solo ubicaremos sus factores inversos, y así quedaría resuelto el diagrama. Para el siguiente diagrama se resuelve de la misma manera. Pon pausa para observar bien los detalles de cada operación. Actividad 5. Inciso A. ¿Cuál es el factor equivalente a multiplicar por 3/4 y después por 2/3? Tenemos un valor, lo llamaremos A. Si multiplicamos A por el factor 3/4, el resultado es 3/4. Y después lo multiplicamos por 2/3, el resultado queda 6/10, su mínima expresión sería A/2. Su factor inverso equivalente es, primero multiplicar por 3/2, para tener como resultado 3/4. Después multiplicamos por el factor 4/3, para tener como resultado 12/12, y como mínima expresión sería A. La respuesta es multiplicar por 3/2 y 4/3. Inciso B. En general, ¿cuál es el factor equivalente a multiplicar por A entre dB y después por C entre dd? Es como el ejercicio anterior.
Solo cambiaremos a la letra A por cualquier número, como ejemplo el número 4. La respuesta queda: multiplicar por D entre DC y después por B entre DA. Inciso C. ¿Qué le ocurre a una figura al multiplicar un factor y después su inverso? Sus medidas serían las mismas que al inicio. Lección 3. Desandar el camino, el factor inverso y la división. Actividad 1. Se muestran 3 dibujos, el dibujo original A y los dibujos B y C. Inciso A. Si el factor de escala 1/4 se aplica al dibujo original A, se obtiene el dibujo B. ¿Cuál es el factor de escala que aplicado a B proporciona las medidas del dibujo A? Su factor inverso es por 4. Inciso B. Si el factor de escala 3 se aplica al B, se obtiene C. ¿Cuál es el factor inverso de 3? Su factor inverso es 1/3. Inciso C. Si el factor de escala 3/4 se aplica al dibujo original A, se obtiene C. ¿Cuál es el factor inverso de 3/4? El factor inverso es 4/3. Inciso D. Resuelto anteriormente. Actividad 2. Resuelve las divisiones. Inciso A. 6 entre 3/4, igual a 6 por 4/3, igual a 24/3, igual a 8. Si dividimos 6 entre D1 es igual a 6, entonces podemos reemplazar 6 por 6 entre D1, como una fracción. Ahora cambiaremos el símbolo de división convencional por una barra de división de fracción. Multiplicamos los extremos por extremos y medios por medios, 6 por 4 y 1 por 3. Ahora puedes observar de dónde salió 6 por 4/3. 6 por 4 24 y 1 por 3 3, queda 24/3, su mínima expresión es 8. Para las siguientes divisiones se resuelven de la misma forma. Pon pausa para observar bien los detalles de cada operación. Así quedaría resuelta la actividad 2. Actividad 3. Si el factor de escala por 0.2 se aplica a una figura, ¿esta se amplía o se reduce? ¿Cuál es el factor recíproco? Tenemos los valores de una figura, representamos como n, queda n por 0.2. Es igual a n por 1/5, se reduce debido a que 1/5 o 0.2 es menor a la unidad 1. Su factor recíproco es 5. Actividad 4. Resuelve las divisiones. Pon pausa para observar bien los detalles de cada operación. Así quedaría resuelta la actividad 4. Taller de matemáticas. Resuelve las divisiones. Pon pausa para observar bien los detalles de cada operación.
Así quedaría resuelto el taller de matemáticas.